Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con nuestro saludo habitual, siendo grupo de estudio de la palabra 12 tribus y teniendo como piedra angular para todos los estudios que el único maestro es nuestro precioso Mashiach y que nosotros a través del Espíritu Santo recibimos su instrucción del corazón del Padre, que es el autor de la palabra y por lo tanto es el único que puede interpretarla y enseñarla. Nosotros simplemente somos instrumentos suyos, no somos más que eso. Entonces, venimos estudiando el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 9, ya entramos a Apocalipsis 10. Estamos viendo esa sexta trompeta, de la cual hemos dicho que es el tiempo en el cual nos encontramos, aclarando, sí, que como dice la palabra, es como los dolores de parto, o sea, los últimos estertores de estos dolores, los últimos momentos de estos dolores, son dolores que se sobreponen uno al otro y se extienden casi que en simultánea, en algún punto son simultáneos. Así es de que la quinta, la sexta son simultáneas y la séptima ya es consumación. La séptima es casi que un evento que inaugura el milenio y que inaugura también, da paso a las copas de la ira, a las 7 copas de la ira. Para aquel tiempo, conforme la promesa del Señor, estaremos apartados con Mashiach, pero la maldad seguirá campeando el resto de la tierra, que no está ni sometida a Yahshua, se ha revelado a Yahshua, y además de eso han decidido seguir la mentira y el engaño por su propia cuenta. Ha sido su decisión, desde luego, bajo el engaño, pero el hecho de que lo hagan bajo engaño no les es excusa ante el trono del Señor en el momento de juicio. ¿Por qué? Porque de todas maneras la verdad está a la mano, dice la misma palabra del Señor, está ahí cerca a ti, para que la tomes, para que la conozcas y para que aceptes la palabra como tu autoridad. Hoy veremos, pues desde luego, estamos en los últimos tiempos, vimos acerca de cuál es el poder de Hasatán que le entrega al antimesías. Y vimos que allí no solamente le entrega el poder, también entrega la autoridad, porque él dice que él recibió la autoridad sobre las naciones. Y Yeshua en su momento en el libro de Lucas no le dice, no, eso no es así. Y dice el mismo Hasatán que él a quien quiere lo da. Y también pues le entrega su poderío, y su poderío se basa en el temor. Realmente se basa en el temor, porque recordemos que ante el trono, el mismo Hasatán le dice al Señor, le dice, el hombre dará todo por su vida. O sea, cuando la vida del hombre está en riesgo, anda insegura, el hombre dará cualquier cosa por rescatar, por sentirse rescatado. Para bien o para mal lo hará. Entonces, vamos, analizando esto, veíamos que antes de entrar a definir quién es el anticristo o el antimachía o qué características tiene este, tenemos que mirar el ambiente en el cual surge, en el cual emana. Ya vimos que es un ambiente dominado por las tinieblas, es un ambiente en el cual los conceptos, principios, ideología de mentira, de engaño, de lo que decimos de temor, son los que campean, los que rigen a las naciones, pero también vimos que son tres escenarios, un escenario terrenal, un escenario de conexión cielo-tierra y otro escenario propiamente celestial. Entonces, vamos a mirar que los tres escenarios siempre se desarrollan para este tiempo, para esta trompeta, se desarrollan de manera simultánea, aun cuando para nosotros la mayoría de las cosas que suceden en el reino celestial sean invisibles, pero son revelables. O sea, nos los puede revelar la santa palabra del Señor. Entonces vamos a mirar eh, que la humanidad, que ya la vimos, lo que dice la palabra es que andará en perversión, en egoísmo, en apariencias, pero también debemos ver que no es un elemento fortuito, forma parte de un plan de alto nivel, pero sobre todo un plan desde lo espiritual. El Señor nos lo ha presentado en su profecía, pero lo podemos ver en la realidad actual. Podemos ver cómo esas profecías se están cumpliendo tal y como el Señor las dio. Ahora,
Desde luego, el Señor no va a decir, se va a levantar una persona con el nombre tal y va a hacer tal cosa y va a ser de tal país. No, ese tipo de cosas no. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver, de todas maneras, tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico, pero también abrir los ojos a la realidad actual. Recordemos que el Señor dice que hay que mirar a la higuera, pero también hay que mirar al resto de árboles para ver qué es lo que nos rige. Entonces, Luigi, ¿nos regalas, por favor, Daniel 2:1-5? Dice, el segundo año de su reinado, Nabucodonosor soñó un sueño y su ruaj estaba sorprendido. El sueño se apartó de él. Así que el Melech ordenó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y los Kasdim para que le declararan los sueños del Melech a él. Ellos vinieron y estaban en su presencia. El Melech les dijo a ellos, yo tuve un sueño que se mantendrá afligiendo mi ruaj hasta que yo sepa su significado. Los Kasdim hablaron al Melech en el idioma arameo. Vive el Melech para siempre. Dile a tus siervos el sueño y nosotros declararemos la interpretación. El Melech respondió a los Kasdim, aquí está lo que yo he decidido. Si ustedes no me dicen, ambos, el sueño y su interpretación serán destruidos y sus casas saqueadas. Lo importante, lo que procuraba aquí el rey era, primero, que le inquietaba un sueño, pero no buscaba que alguien le adivinara el sueño, que le dijera el sueño. Aun cuando, si nosotros nos fijamos, lo primero que hace no es llamar, ya Daniel y sus amigos se encontraban allí en Babilonia, pero no los llama a ellos. A los que llama primero son a los hechiceros, a los magos, Micho, a los que obran y tienen como fuente para sus decisiones y sus revelaciones a las tinieblas. Cualquier parecido con la realidad actual es más que mera coincidencia, va mucho más allá que eso. Si ustedes se fijan hoy en día, lo primero que hacen las naciones es consultar a cualquier otra fuente diferente a la palabra. ¿Y por qué diferente a la palabra, la Torá? Porque es que la Torá de todas maneras les acusa y les exige un cambio hacia la verdad, un cambio hacia la santidad, un cambio hacia la obediencia al Padre. Entonces prefieren llamar a otros que no hablen la palabra. Pero ¿qué pasa con estos? Estos, como son, de todas maneras, siervos del engaño y siervos del engañador, pues entonces le tratan de encantar el oído, engañarlo. Entonces le dicen, sencillo, cuéntanos tu sueño, que nuestra especialidad no es revelar sueños, nuestra especialidad es decirle a usted cuál es la interpretación. ¿Mm? Entonces él les dice, no, 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 así no es. El sueño que yo tuve, que me ha perturbado, debe ser revelado por ustedes. Si ustedes no lo revelan, no podrán tampoco darme de manera certera, o sea, no podré reconocer que ha sido un poder extraordinario, algo sobrenatural, el que les ha revelado también la interpretación. Y condena a que tienen que morir todos aquellos que no tengan la capacidad, o sea, no puedan interpretar el sueño. Y en esa persecución, pues desde luego también están los amigos de Daniel. Estos también tienen que caer. Ahora, la palabra sueño en el hebreo es, en el Strong, ¿sí? En el Strong es el Strong 2472 y la palabra halón, ¿sí? Que significa sueño, una visión nocturna en medio del sueño. Bíblicamente, cuando miramos los sueños, es una revelación del futuro. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis 37, en Génesis 37 está el sueño que tuvo José, y José le dice en Génesis 37, 5 al 10 les dice, José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron aún más. ¿Por qué le odiaron? Esta es la representación de lo que pasa hoy en día. Lo odiaron porque era la manifestación de un sueño que el Señor le había dado a José, y los otros lo vieron como una competencia, como que les estaba quitando un derecho, como que les iba a hacer cenar. Y eso es lo que pasa con este tiempo. Las naciones están todas unidas para mirar a que cualquiera que tenga
palabra del Señor que dar, les cause odio, les genera odio. Es lo normal. Ya lo vimos en la ocasión pasada que decía que el hombre natural no puede aceptar la palabra y además dice también que a nosotros nos odiarán por decir la verdad, por reprender la mentira y el engaño. Pero luego dice que este sueño indicaba que o sea, te lo leo, dice, José tuvo un sueño y lo manifestó a los hermanos, quienes lo odiaron más aún. Y les dijo, oí del sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que las vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será? Pónganle que ellos mismos dan la interpretación. ¿Será que vas a reinar sobre nosotros y que vas a tener y que tenemos que ser sometidos a ti? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Ya no eran las palabras, sino también los sueños. Y luego sigue diciendo en el 9, volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Díjoles, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ahora, evidente que estaba hablando de sus hermanos y de su papá, de sus padres. Dice, se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. O sea, dieron la interpretación y miren que el sueño fue tan preciso que aún su cumplimiento se dio en ese orden. Primero llegaron los 11 hermanos a inclinarse ante José y luego viene su padre y las parejas de su padre y se inclinan ante José juntamente con los 11 hermanos. O sea, el cumplimiento fue preciso, fue exacto. Pero además no solamente fue exacto, sino que es la manifestación, la profecía de cómo las naciones se inclinarán ante el Ben Yosef, ante Hamashiach. Porque él primero vino como Ben Yosef, un siervo sufriente, pero luego volverá como Ben David, el siervo reinante. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Miren que José, que no habían tenido esa interpretación, va a la cárcel, pero es que por más que un siervo del Señor haya llegado hasta allí, entiende, eh, acepta y se goza en saber que todo lo que nos sucede en la vida forma parte del plan perfecto del Señor para el cumplimiento de su plan personal con cada uno de nosotros. Entonces, llega y en Génesis 45 Génesis 40 está la historia famosa del copero y el panadero de Faraón que llegan a la misma cárcel donde él está. En el 5 dice, y el copero y el panadero del rey de Egipto, estando presos en la cárcel, soñaron ambos un sueño. Cada uno su sueño en la misma noche, cada uno su sueño con peculiar sentido. Luego llega la interpretación de José y les dice, al primero le dice, y José le dijo, esta es su interpretación. 3 sarmientos son 3 días, está hablando del copero. Dentro de 3 días, Faraón alzará tu cabeza y te hará volver a tu puesto y pondrás la copa de Faraón en su mano, como de costumbre, cuando eras su copero. Por causa de esto, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Te ruego que tengas misericordia de mí y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ese es con el copero. Luego con el panadero, el mismo sueño, él tuvo un sueño también de llevar la cesta de pan. Y entonces respondió José y le dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, yo hasta fecha exacta, los 3, el significado de lo que allí aparece en los sueños no es un significado simplemente de coincidencia o superfluo, no. Cada ingrediente da profundidad a la interpretación del sueño. Dice, dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te hará colgar de un árbol y las aves comerán tu carne. Sucedió pues al tercer día del cumpleaños del faraón, que él hizo banquete a todos sus siervos, y en medio de sus siervos alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos. A los dos los alzó, o sea, hasta allí fallaste. Mira que no diste con el segundo que al final que iba a perder la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasa? Y luego dice, y restableció en su oficio al principal de los coperos, y éste puso la copa en mano de Faraón, pero colgó al principal de los panaderos
tal como les había interpretado José. Esa es la importancia cuando un sueño procede del Señor, cuando el Señor da un sueño y trae revelación con él. Hay otros en Génesis como el de Abimelech. Abimelech se siente atraído por Sara, la esposa de Abraham, la lleva a sus aposentos, pero es reprendido por el Señor a través de un sueño y por ese sueño decide no tocar a Sara, la esposa de Abraham. Pero así como hay ese tipo de sueños, también sabemos que hay falsedad en algunos sueños. Lore, ¿tienes allí el libro, tienes allí Jeremías 23 para leer del 28 al 32, por favor? Jeremías 23 del 28 al 22, por favor, Lore. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada cual a su prójimo. He aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que sueltan sus lenguas y dicen, él dice, he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice Jehová, y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia, porque yo no los he enviado ni les he dado orden, y ningún provecho ha traído a este pueblo, dice Jehová, el sueño de nuestro interés. Si nosotros vamos a mirar el tiempo actual, existen muchos que hurtan la palabra del Señor. Allí lo está diciendo. Dice, hay de aquellos que tienen sueños falsos. Y luego los compara y dice, que hurtan mi palabra. Son jactanciosos. Buscan solamente su beneficio, pero dicen hablar en el nombre del Señor. Y a esto podríamos llamarlo parte de los ingredientes de lo que es una apostasía, de la cual ya dijimos que el Señor mismo dice que le precede a su venida, que no vendrá sin que antes suceda la apostasía, dice Pablo. Y la apostasía que estamos viviendo en este tiempo se da a través de todos los medios. Y eso lo analizaremos más adelante, pero veremos que piedra angular de la apostasía, desde luego, son las llamadas congregaciones que dicen predicar la palabra, que dicen predicar la Biblia, pero los cuales su resultado real, su fruto real es el extravío de las personas. Así es de que si aquello se cumple de que por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos profetas y de los verdaderos profetas, debemos mirar si los sueños son del Señor o no son del Señor, simplemente con el resultado que produce. Yo he conocido tantas personas que incluso llegan a decir, es que soñé y es del Señor mi sueño de que yo me caso con tal persona. Algunas veces yo he visto y he conocido casos en los cuales llega un X predicador y dice, es que tuve un sueño del Señor. Y en ese sueño el Señor me decía que todos ustedes me iban a dar para comprar la camioneta último modelo o hacer un viaje a X país. Y la gente empieza a obedecer a ese sueño creyendo que efectivamente procede del Señor. Y aquí el Señor está diciendo, esos son los que hurtan mis palabras. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando lo cuentan, dice que su resultado es que extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia. Ahora, esto para establecer que los sueños en muchos casos son el medio mediante el cual el Señor les presenta sus visiones y expone su plan. Ahora, aquellos que engañan, aquellos que fraudulentos que toman esto para sí, son una vergüenza no solamente para el plan del Señor, sino que avergüenzan y delegitiman y le quitan valor a la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Si tú quieres un Jeep, trabaja. No seas ese parásito que llega a engañar a las personas tergiversando la palabra para darse ínfulas jactanciosas de cuánto te ha prosperado el Señor a partir de la pobreza de aquellos que siguen tus palabras. Entonces, no podemos decirle a una persona que es un sueño del Señor cuando es el sueño egoísta, prepotente y es el sueño ególatra de un desobediente y rebelde que la verdad, yo digo, el Señor les tiene demasiada paciencia. Pero si supieran
que cuando un arco, la flecha se echa más para atrás, es porque la van a disparar con mayor fuerza. Si supieran cuánta ira viene de parte del Señor por causa de todos esos engaños, no se atreverían a intentar ni siquiera tocar un poquito la palabra del Señor sin respetarla y sin mirarla con la santidad que ella tiene. Entonces, los sueños no por eso dejan de ser sueños del Señor. ¿Y es para qué? Como preámbulo para mirar a qué sueño nos referimos. Ya vimos que Nabucodonosor tuvo un sueño. Que ese sueño, lo primero que hizo fue llamar a aquellos que no tenían ni 5 de conocimiento de la perfecta persona que es Jehová. Ni tampoco de la magnitud de sus características de conocimiento, de sabiduría, de poder y de amor para revelar su palabra. Entonces ahora vamos al sueño. Luigi, por favor, nos regalas Daniel 2, 31 al 45, por favor. Sí, dice, el Melech tuvo una visión de una estatua muy grande y extremadamente brillante. Estaba delante de tu rostro y su apariencia era terrible. Era una imagen, la cabeza de la cual era de oro fino, sus manos, su pecho y brazos de plata, su torso y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies eran una parte de hierro y otra de barro. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin ninguna mano humana. Golpeó la estatua en sus pies hechos de hierro y barro y totalmente los redujo a polvo. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron molidos a polvo y se convirtieron como paja menuda en el lagar, en verano, y la violencia del viento los voló sin dejar trazas. Pero la piedra que había golpeado la estatua creció en una enorme montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora le daremos al Melech su interpretación. Oh Melech, tú eres un Melech de Melechim, a quien el Elohim de los Shamaim ha dado un poderoso y fuerte, honorable Malhut. Así que donde quiera que los hijos de hombre habiten, y él ha dado en tu mano los animales salvajes del campo y las aves en el aire y los peces en el mar. Y él ha hecho de ti, Señor de todo. Y después de ti otro Malhut se levantará inferior a usted. Entonces un tercer Malhut de bronce que tendrá dominio sobre toda la tierra. Y un cuarto Malhut, ¿cuál será tan fuerte como el hierro? El hierro puede romper en polvo y subyugar todas las cosas. Así que subyugará y pulverizará. Finalmente tú viste los pies y dedos hechos parte barro cocido de alfarero y parte hierro. Este será un Malhut dividido, sin embargo tendrá algo de la firmeza del hierro, puesto que viste al hierro mezclado con el barro de la tierra, así como los dedos de los pies eran parte hierro y parte barro. Este Malhut será en parte fuerte y en parte quebrantado. Viste el hierro mezclado con el barro, esto significa que ellos serán mezclados con la cera de hombre, pero no permanecerán juntos, no más que el hierro se mezcla con el barro. En los días de estos, Melechim, el Elohim del Shamaim, establecerá un Malhut que nunca será destruido, y su Malhut no será dado a otro pueblo, sino que quebrantará en pedazos y molerá a polvo todos los otros Malhutim. Pero el mismo permanecerá Leolam Baet, para siempre, como la piedra que viste, la cual sin manos fue cortada de la montaña y quebró en pedazos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha revelado al Melech lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdad y su interpretación es segura. Claramente se establece que el sueño procede del Señor, que el Señor quiere advertir, pero ¿sobre qué tiempo? Dice, sobre el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo actualmente. Ahora, no nos vamos a concentrar propiamente en quiénes son esta cabeza, quién es este pecho. Sabemos que
es unánime la interpretación de que la cabeza, el mismo señor de la interpretación dice, es tu reino, o sea, Babilonia. Sabemos que el reino que le sigue es Grecia. Sabemos que los pies de hierro son bueno, las piernas y el vientre de hierro es Roma, y que lo último que hay es unos pies con 10 dedos, como cualquier ser humano, 10 dedos, pero estos 10 dedos son parte barro, parte hierro. Y vamos a concentrarnos en estos, ¿por qué? Porque este es el reino que antecede a la piedra que no es cortada por mano, pero que llega y rompe con todo, no solamente los pies, rompe con toda la estatua. Al golpear los pies, le quita fundamento y cae toda la estructura que es la estatua. Tengamos en cuenta que es una sola estatua, o sea, es un solo cuerpo, es una sola figura, la cual tiene conexión entre sí, aun cuando hay cambio de características de su material, cambio de características en su actuar, tienen un elemento que las conecta, tiene algo que los conecta desde la punta de la cabeza hasta el último de los pies. 10 dedos indicando, con el número 10, que es una obra humana, que es una obra de hombres, que corresponde a la tierra, a una obra en la tierra. Si nosotros nos acordamos también, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, habían existido muchas intenciones, o sí, intentos, más bien sería la palabra, de unificar las naciones alrededor de un mismo organismo. Hayan fallado. ¿Cuál es el único que ha rige la ONU con todas sus organizaciones? Llámese la OMS, llámese la FAO, pero de todas maneras ellos unifican, dictaminan, generan acuerdos que las naciones aceptan y los rigen también como la constitución misma de cada nación. Ahora, para este tiempo, estas naciones tenemos que mirarlas como lo que allí dice. Están compuestas de dos elementos, en parte fuertes por el hierro, en parte quebrantadas o débiles o frágiles a partir del barro. Y aún así lo llama, dice que están mezclados, o sea, comparten un espacio, comparten una estructura, llamémoslo para compararlo con los pies, un dedo. Pero aún así, aun cuando están allí, no permanecen juntos. Se lo dice. ¿Y cómo hacen para medianamente permanecer? Dice que lo hacen mediante alianzas de la cera humana, o sea, alianzas humanas, que nacen de la mentalidad humana. Ahora, si nosotros tenemos que mirar a la realidad actual, tenemos que decir que estas obras preceden de manera inmediata, o sea, están inmediatamente anteriores a la venida de Yeshua, a la venida del Mesías. Entonces, así como esta roca viene suelta y rompe con toda, debemos entender, eh, es una advertencia, este sueño es una advertencia de que inmediatamente esta unidad aparente de naciones se genere, muy seguido viene el Señor. No es mucho el tiempo que trasciende. Y allí también tenemos que mirar a las señales que da el Señor en la nación de Israel y en las naciones de la tierra. Entonces, en esos días será extrema las diferencias entre las naciones, entre los grupos de naciones. No dice en qué proporción está el hierro con relación al barro, no lo dice, pero sí dice que uno es el hierro y otro es el barro, que será distinguible, será evidente, aun cuando en color se pueden parecer, al ser sometidos a ciertas exigencias, el uno responderá diferente al otro. Ante el menor esfuerzo, el barro se parte, se quiebra, pero el hierro permanece. Entonces, eso es de lo que nos está hablando. Nos dice que esas naciones serán diferentes entre sí, que pertenecen realmente a dos grupos, porque son dos pies, pero que realmente tienen dos grupos que a la final están unidos en un mismo cuerpo y regidos por una misma cabeza. Tengas en cuenta eso, o sea, 5 dedos están en un pie, 5 dedos están en el otro, pero si vamos a mirar a la final, las piernas se unen al resto del cuerpo. Y lo que rige todos los pasos de este cuerpo es la cabeza.
este es el que rige. Así la acción de desplazarse, de ir en un sentido o en otro, lo ejercen los pies, pero los pies con sus dedos están regidos por el resto de las piernas, las pantorrillas y demás, que todavía nos habla de ese gobierno que es el Imperio Romano. Todavía nos sigue hablando de ese imperio. Y miren una cosa, dice que este imperio, más adelante cuando habla de las bestias, dice que aplasta con sus pies. Por lo tanto, indica que esos dedos todavía funcionan con un cometido, el cometido de someter, de aplastar, de regir sobre el resto de la humanidad. Ahora, además, cuando son estos dos órganos separados, unidos por una misma cabeza, nos pueden hablar o nos habla de dos tipos de gobierno, de dos regímenes de gobierno, que parecieran actuar separados, pero realmente están unidos. Valga la acotación, estaría hablando básicamente de un gobierno económico, ¿sí? Que rige por un lado, y un gobierno político que pareciera gobernar por otro y que pareciera encargarse de otros asuntos diferentes a los económicos, pero realmente están actuando de manera mancomunada. Y cuando hablamos de la parte política, no podemos dejar de decir que la parte política, bíblicamente, ya lo hemos analizado, actúa juntamente o demasiado tomada de la mano del régimen doctrinario, llámese cualquier religión que sea, en cualquier nación de la tierra. En Daniel 2:31-32 dice la siguiente interpretación, dice, el Melech tuvo una visión de una estatua muy grande y extremadamente brillante. O sea, incluso la palabra que utiliza allí para extremadamente es la palabra terroríficamente, aterradoramente, impresionantemente, admirablemente brillante. Nosotros tenemos que ir hilando con otras charlas que hemos tenido y otros estudios que hemos tenido y hemos o qué está revelando el Señor a esta brillantez. Pero vamos a seguir. ¿Por qué? Porque le dice, partamos de algo, rey Nabucodonosor, y es que la cabeza es usted. Usted es el Melech de los Melejim, o sea, usted es un rey que gobierna sobre muchos reyes. Y su Malshut, o sea, su reino, está sometiendo a muchos Malhuim, o sea, está sometiendo a muchos reinos. Entonces, esa cabeza que es usted Babilonia, que es usted como rey de Babilonia, tiene unas características que indican que el resto del cuerpo la sigue. Ahora, ¿qué características tenía Babilonia? Entre muchas otras. Recordemos la Torre de Babel. La Torre de Babel es el símbolo más visible de Babilonia. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel? En la Torre de Babel se traza, se funda la madre de todas las falsas doctrinas y de las falsas religiones. Una religión donde el hombre quería estar por encima del Señor. Una religión donde el hombre por sus propios medios creía poder alcanzar el reino celestial. Un reino que, como lo diría Timoteo más adelante, y lo vamos a leer ahorita, Mática, te pido el favor que prepares 1 Timoteo 4, 1-5, está una doctrina y un reino que estaba sometido a fuerzas espirituales, a fuerzas rebeldes espirituales, que también ya las hilamos en su momento, y si no la grabamos en un video, que no me acuerdo bien si lo hicimos o no, tendríamos que repetir las características de este reino de Babilonia, quién era Nimrod, quién era su... cuáles eran las directrices para eso. Pero la directriz principal que tenía este gobierno era la creación, la generación, digámoslo así, de una ideología religiosa, una ideología que iba a permearse por todas las naciones de la tierra, que fuera una ideología rebelde a la Torá. Entonces, esta ideología, esta cabeza, aún rige al resto de naciones. Las ideologías que hoy en día se encuentran pululando, que se encuentran tratando de apagar la palabra del Señor y que la están cercenando, la están limitando, esto nace no de hoy,
Esto no es de hace 10 años ni de 20 años. Estamos hablando de miles de años en los cuales el ejercicio de las tinieblas sobre las costumbres humanas, sobre sus líderes, sobre los gobernantes, sobre los que tienen alguna capacidad de generar opinión, ya viene actuando. Entonces son miles de años en los cuales el engaño de esas ideologías, que son básicamente humanistas, pseudo espirituales, estas no son nuevas. Y si nosotros las vamos a mirar desde las escrituras, veremos que todo ese engaño ya ha sido develado, ya ha sido puesto abiertamente al conocimiento nuestro a través de las escrituras. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos a aquellos que dice Jeremías, que son falsos sueños, que toman la palabra del Señor, han sido torcida la palabra del Señor. En tanta manera lo han hecho y han menoscabado tanto la palabra del Señor, que hoy en día las personas se inventan incluso frases y dicen, como dice la Biblia. Ignoran y aún así, sin haber abierto una vez la palabra y sin haberla analizado ni siquiera un versículo de la palabra, se atreven a decir que la Biblia es mentirosa, se atreven a decir que mirase que tal pastor dijo tal cosa y no se cumplió. Entonces uno dice, sí, pero es que la palabra no dice lo que diga el pastor, dice lo que diga la palabra. Entonces vamos a usar la palabra a mirar si la palabra tiene o no tiene razón. Y sobre eso hablemos. Pero el mundo entero no aguanta esa confrontación. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo en el cual el gobernador de las tinieblas ha enceguecido el entendimiento de las naciones. Primera Timoteo, por favor, Martica. Primera Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Elohim es bueno y no es culpable en absoluto cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Elohim y de la oración. Entonces, miren que ¿quiénes son los que tienen ese espíritu de hipocresía, mentirosos y que tienen el corazón cauterizado? Los líderes, porque son aquellos que prohíben. O sea, tienen la autoridad de prohibir. El resto siguen a estos falsos líderes, pero ¿por qué los siguen? Porque también tienen cauterizada la conciencia y ya no miran de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a aquello que engañosamente llaman conveniencia. Es que me conviene esto, me conviene aquello y a partir de ello tomo la decisión. Pero miren cuál es la fuente. Espíritus engañadores. Esa es la fuente. Entonces, desde Babilonia vienen actuando estos espíritus engañadores. ¿Sobre quiénes actúa? Principalmente actúa sobre los que tienen poder, posibilidad de prohibir o de alentar X o Y conducta. Entonces, si vamos allí, entonces tenemos que mirar a los medios de comunicación, tenemos que mirar a líderes religiosos, tenemos que mirar a líderes económicos, tenemos que mirar de las naciones, la nación en la cual vivamos nosotros, o de aquellas organizaciones que son internacional, ¿sí? Cuando vemos esto, podemos darnos cuenta que evidentemente ya lo que es Babilonia está definido en una religión humanista, anti-Torah y anti-Jehová, al punto de que siempre les digo lo mismo, tú le puedes hablar a alguien de Dios y te va a aceptar y te va a decir, qué bonito lo que usted me dice, y le puedes citar miles de paráfrasis de las escrituras, y ¡ay, qué lindo! Y le puedes narrar historias bíblicas, ¡ay, qué maravilla! Pero ponle nombre a Dios. Y que su nombre es Jehová, que su hijo es Yeshua, y que es necesario que le dé ingreso al Santo Espíritu en su corazón para ser transformado. Allí empieza la cosa a ponerse más difícil. Entonces, lo que está hablando allí es que Babilonia, la cabeza, sigue rigiendo la estatua. No nos olvidemos, aun cuando estemos en el tiempo de los dedos de barro y de hierro, aún así, la cabeza de oro
sigue brillando, sigue siendo lo que impresiona, lo que aterra, lo que es de mayor trascendencia. Ahora, sabemos que lo que sigue es Grecia. ¿Qué le debemos a Grecia? En pocas palabras, le debemos una estructura de gobierno. Las estructuras de gobierno, eso que llamamos democracia, donde se elige a un líder, el cual le rinde, digamos así, cierto tipo de le cede algo del poder o reciben el poder supuestamente del pueblo a través de los diferentes organismos administrativos que conforman la democracia, donde se le hace creer al pueblo que es el mandante y que el que gobierna es en nombre de ellos y que hace la voluntad de ese pueblo porque para eso fue elegido y se le llama mandatario, pero que en realidad cuando llega el momento nunca es consultado el pueblo más allá de para que él diga a quién quieren oficializar como su líder. De resto, no pasa nada. Las naciones de la tierra fueron encerradas durante un periodo por causa de un video montado de un espectáculo para poder medir y demostrarle a las naciones que ellos tenían el poder. Y lo lograron. Nunca te consultaron. Tenemos todos los medios y hoy en día se consulta todo y todo se puede votar por internet. Y teniendo internet, nunca le dijeron al pueblo, oigan, ¿ustedes aceptan ser aislados? ¿Aceptan que sus libertades sean restringidas? ¿Aceptan que no puedan desplazarse? ¿Aceptan que les sea impuesto este tratamiento? Nunca. Pero creemos que tenemos democracias tan perfectas, que cuando algo hace peligrar la democracia, entonces las naciones se unen para defender la democracia. Pero realmente están defendiendo son sus propios intereses, los intereses de los líderes. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo sigue creyendo que tiene el poder. Y que entonces en la medida que se enfrente con cualquiera que opine diferente a estos líderes, están ejerciendo ese poder y esa autoridad que tiene el pueblo. Y realmente lo único que están haciendo es siguiendo a aquellos que prohibirán casarse, que prohibirán alimentos, que limitan y que deciden por ti, y tú lo único que haces es seguir a las masas, porque el líder lo ha dicho. Ahora, en Grecia, en Babilonia, siempre la invitación es a un líder, a un emperador, a uno que rige sobre varios reinos. Recordemos que así le dice a Nabucodonosor, el profeta Daniel. Le dice, tú eres un rey que gobierna sobre reyes y tu reino gobierna sobre muchos reinos. Cuidado con eso porque eso nos está diciendo cómo vienen los elementos. Ahora, ¿existe una ideología? Babilonia. ¿Existe una metodología? Grecia. Pero existe una aplicación, Roma. Roma, ¿por qué se caracteriza? Por la imposición de sus leyes. Incluso hoy en día la mayoría de nuestra formación en derecho y de nuestras leyes tienen su base en el Imperio Romano, al punto que en las escuelas de derecho se enseña derecho romano. Palabras como de cuius, ¿sí? Palabras como superstite, todo ese tipo de frases del latín proceden de Roma. Y la mayoría de principios de la jurisprudencia y de la ley proceden de Roma. O sea, Roma, ¿qué nos dejó? Las leyes y la imposición de las leyes y las leyes acompañadas de sanciones a quien no cumpla las leyes, en pocas palabras. Las leyes defendiéndose a través de las leyes acusando a través de las leyes y las leyes teniendo autoridad porque las leyes mismas lo dicen. Entonces, esa es una forma, esa estructura de poder. Y la estructura del ejército. Roma fue conocida por su ejército de conquista, arrasadoras que aplastaban al adversario. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Aquel que no esté de acuerdo es aplastado, anulado, eliminado, no existe. Si una persona le sirve a los organismos de poder actuales, entonces eso lo llevan a ser famoso, a ser una persona de que todos los medios se arrodillan ante ellos. Como le decía yo a alguien en una ocasión, la llevan a tal nivel de fama que si esa persona bosteza,
ese bostezo se hace famoso y rige y se vuelve moda y todo el mundo admira ese bostezo, porque los medios, porque esos organigramas, esas organizaciones están diciendo a este vamos a apoyar. Pero el día que esa persona se revele, la desaparecen, la anulan. Aparece todo como si fuese el ridículo más grande seguir a esa persona o tan siquiera llegar a creerle o tan siquiera llegar a creer que algún día existió y algún día fue tan famoso. Entonces, son los elementos que a la fuerza hacen que las naciones obedezcan. ¿A la fuerza de qué? A la fuerza de medios, a la fuerza económica, a la fuerza militar, si es necesario recurrir a ella, o incluso a la fuerza de que tú llegues y desaparezcas. Hay un elemento del hombre que es la idea de que se empieza a valorar al hombre de acuerdo a que pertenezca a un grupo, que sea aceptado dentro de una comunidad. ¿Cuándo nace esto? Nace también de Babilonia. El Señor le dice a la descendencia de Noé, le dice, debemos poblar la tierra. ¿Y qué hace la descendencia de Noé? Se agrupa en pequeñas ciudades y empiezan a crecer. Y hoy en día, la mayoría de la población, más del 70%, habitamos en ciudades. Nos regimos a los gobiernos de las ciudades. Y por eso somos aquellas personas que ya no queremos que nuestras comodidades se encuentren en riesgo. Nuestras comodidades son servicios públicos, por ejemplo. Ah, no, lo que pasa es que el del campo tiene que encender un mechero, o el del campo cada vez que hay tormenta se le va la luz, o en el campo no hay tan buena señal de internet, o en el campo hay que cultivar lo que vas a comer. Pero dime, de todo eso que el mundo te está ofreciendo, no te está a cambio, cuando dicen por ahí que cuando las cosas no tienen un precio, el precio eres tú, no te está ofreciendo todo esto más bien con la intención de que el precio seas tú, tu sometimiento, tu obediencia, tu temor, porque qué miedo da el día que me quedé sin redes sociales o el día que me quedé sin modo de comunicarme a través de WhatsApp, por ejemplo, porque ese es el modo de someter a partir de lo aprendido de Roma. En Roma, el reino, el pueblo que se sometía a Roma recibía favores de Roma, pero aquel que se rebelaba recibía la fuerza y la espada de Roma, aplastante. Esa es la forma también como hoy en día se maneja. Y si vamos a mirar, vemos que eso de ese Roma no se olvida, porque el hierro todavía permanece en los dedos. Hierro mezclado con barro, débil o fuerte, humilde y pobre, o rico y arrogante. Pero parecieran estar juntos, pero no están juntos, no pertenecen a lo mismo. Ahora, ¿en qué radica la diferencia? En todos los aspectos. Los de barro, contrario a los de hierro, por ejemplo, en lo económico. Díganme si no es clara la división, sobre todo para aquellos que viven en naciones poderosas, pero proceden de naciones, digámoslo así, en vía de desarrollo. Es evidente la diferencia económica. Es evidente que las monedas que rigen al mundo no son las monedas de las naciones débiles. Es evidente que una nación suramericana no tiene moneda de intercambio. Es evidente que una nación africana, digámoslo así, en vía de desarrollo, no tiene moneda de cambio. No rige su moneda a ninguna nación. Rige en su nación. Pero la gente anhela tener una moneda de intercambio porque es más fuerte y es sobre ella que oscila o se declara el valor de la moneda de tu nación. Entonces hay una gran diferencia allí. Y ya podemos saber si estamos en el hierro o estamos en el barro. En lo tecnológico, dime si no es clarísimo quiénes manejan la tecnología. ¿Quiénes son los que le dicen incluso ahora a los pueblos de barro? Les dice qué clima deben tener o no deben tener, qué debe comer su pueblo. No son los mismos que le dicen si no te endeudas, entonces no vas a tener X o Y tecnología. Y esa tecnología te la ofrecemos nosotros. ¿Quiénes? Los de hierro. Hay dos tipos de naciones, las de hierro y las de barro. Dos tipos de pueblo, las de hierro y las de barro. Dos tipos de mentalidad, las de hierro y las de barro. Pero la de hierro ha limitado, ha sesgado el acceso. ¿De quiénes? De los de hierro, no, los de hierro se integran.
de los de barro, porque el barro y el hierro jamás se funden militarmente. Militarmente tiene mucho que ver con lo tecnológico. En lo militar, nadie se atreve a enfrentarse a las naciones grandes. ¿Quiénes se atreven a enfrentar a una nación grande? Los grandes. ¿A través de quién? De atacar a los chicos. O sea, el hierro aguza el hierro con el único, bajo el objetivo de que los que corran el riesgo de la destrucción sea el barro. ¿Ustedes creen que las guerras no son también un acuerdo entre el hierro, para probar tecnología, para probar estrategias, tácticas, para mirar si militarmente han desarrollado las cosas como debieran? La mejor manera no es el teatro virtual de una consola. La mejor manera es el teatro real con muertos reales, que no los ponen ellos, los pone el barro. Entonces, para el día de hoy, si nosotros podemos ver en esto que estoy diciendo de barro y de hierro, podemos verlas claramente que son las naciones de la tierra, entonces es porque estamos en el tiempo de los dedos de barro y de hierro. Y es porque estamos en el tiempo en el cual próximamente, muy próximo, vendrá esa piedra que no ha sido cortada por mano humana, esa piedra que se levantará como un monte fuerte por la eternidad, esa piedra que es Yeshua, vendrá y acabará con toda la estatua. Un sueño que el mismo Daniel declara es un sueño que procede del Señor y que nos instruye acerca de los tiempos finales. Por la brevedad del tiempo, vamos a ver hasta aquí de este tema de las naciones, pero es necesario que todos analicemos y veamos que existen muchos ingredientes y que cada uno de nosotros puede incluso aportar ingredientes acerca de esa diferencia entre el barro y el hierro. Mirando a eso, debemos entender que no estamos hablando del barro y hierro como un simple evento, sino como el evento que antecede, que es muy próximo en el tiempo, que es inmediato en la revelación bíblica para la venida de Yeshua. Preparémonos para esa venida. Dejemos de seguir esa ideología babilónica, dejemos de seguir creyendo que la fuerza de Roma, dejemos de seguir pensando que digamos, el engaño que el mismo Grecia ha levantado y que en este tiempo le seguimos llamando como lo llamaban en aquel tiempo, pero que lo ejercemos de manera engañosa, subordinada, sometida. Dejemos de creer que eso va a prevalecer sobre Mashiach. Mashiach vendrá por su pueblo, por un pueblo santo, un pueblo entregado a la palabra, un pueblo rendido a sus pies, un pueblo que le ame y le obedezca. Preparémonos para hacer ese pueblo. La palabra del Señor dice, no sea que cuando Él venga tengamos que salir corriendo desnudos y avergonzados, porque no nos hemos vestido las vestiduras de Yeshua, ni hemos portado el estandarte de su palabra. Bendiciones, mis hermanos. Preparémonos porque el Señor viene muy pronto. Shalom. Shalom, hermano. Hasta la próxima.